Está con nosotros la licenciada Pamela Troya. Ella es coordinadora de la agrupación Igualdad de Derechos Ya. Es además una de las personas que demandó ante el Tribunal Contencioso Electoral al pastor Nelson Zavala, ex candidato a la presidencia de la República. Escuchemos en primera instancia qué fue lo que dijo el pastor Nelson Zavala ayer aquí en Contacto Directo. Yo tengo el derecho a expresar mis ideas en público o en privado, igual mi fe. Puedo expresar, dice también la Constitución, mis ideas en todas las manifestaciones posibles. No debo ser discriminado por mi religión, y me han discriminado. Nada de eso han tomado en cuenta. Entonces el CNE utiliza una norma inventada por ellos en el camino político para silenciar al único candidato que dijo la verdad. Hoy tratan de silenciar a un pastor, mañana van a silenciar a un sacerdote y van a silenciar a todos aquellos que no estén de acuerdo con ellos. Que lo están sancionando por expresar sus ideas, dice el pastor Zavala. ¿Qué es lo que ustedes sostienen, licenciada Troya? Buenos días. Buenos días, Lenin, muchas gracias por este espacio. Bueno, quiero empezar diciendo que no estamos violando la Constitución. El pastor Nelson Zavala el día de ayer hizo toda una alusión de varios minutos diciendo que se está violando la Constitución y su derecho a la libre expresión y al libre culto. En ese sentido, pues, con Constitución en mano, puedo decir que el artículo 66, no sé si me pueden enfocar, por favor. El artículo 66, numeral 8, dice: el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias y a difundirlas individual o colectivamente con las restricciones que impone el respeto a los derechos. En ese sentido, ¿cuáles son las restricciones que se imponen con respecto a los derechos? Todo el marco constitucional, empezando por el artículo 11, numeral 2, que prohíbe todo tipo de discriminación y hace justamente alusión específica al tema de la identidad sexual y la orientación sexual y la identidad de género. Además, hay otros artículos dentro de la misma Constitución que garantizan esa no discriminación y esa inclusión de las personas independientemente de su condición. Eso por un lado. Por otro lado, también el pastor Zavala hizo realmente una alusión súper peyorativa a la ex candidata de Ruptura y que es nuestra compañera. Ya vamos a llegar a ese punto, licenciada. Antes de eso, quisiera consultarle, ¿no cree usted que están cayendo en el mismo ámbito de intolerancia que durante muchísimos años denunciaron y del que fueron víctimas los grupos GLBT? Intolerancia, realmente la pregunta me parece un poco inadecuada. Si usted analiza todo el discurso que tuvo el ex candidato Nelson Zavala durante todo el proceso electoral, podemos evidenciar una suerte de epítetos y de palabras realmente que sí caen en la discriminación. Podemos enfocar, le he permitido hacer un resumen porque realmente lo que ha dicho Zavala podría llegar a tener siquiera unas 10 hojas, pero podemos ver en este resumen donde claramente dice: pecadores, inmorales, antinaturales, aberración. Si un hombre utiliza su aparato digestivo, es decir, el ano, para tener relaciones sexuales, algo está mal. No es posible que a una persona desorientada sexualmente se le otorgue un puesto de trabajo. Usted no le puede entregar un ministerio de salud a una persona que tenga desorientación sexual. Nunca aceptaré ese estado de homosexualidad, de delincuencia, de borracheras. Adicionalmente, cuando salió la resolución del CNE, entre varias cosas que manifestó, dijo: el CNE va a tener que cambiar de nombre y no llamarse nunca más Consejo Nacional Electoral, sino Consejo Nacional Inmoral, porque es lo que está haciendo, defendiendo la inmoralidad. ¿Ustedes creen entonces que el pastor Zavala es un extremista? Bueno, no es que creemos, lo estoy evidenciando aquí con todo lo que él ha manifestado dentro de todas las declaraciones en medios de comunicación. Se trata de un tema de fundamentalismo. Hace rato yo justamente leí la Constitución, a él se le garantiza todo el derecho de profesar la religión que él considere pertinente a todas las personas, de hecho, dentro de este país, pero ese derecho a tener una religión no puede estar por sobre encima de otros derechos que justamente garantizan la inclusión y la no discriminación. El presidente de la República tuvo en algún momento expresiones que la comunidad LGBT consideró ofensivas. A él nadie lo demandó, él posteriormente pidió disculpas y parece que todo ha quedado ya en santa paz. Bueno,
Realmente su pregunta es un poquito perniciosa. En ese sentido yo podría aclarar lo siguiente. Dentro de todo el proceso electoral, que es justamente donde se le da cabida a los candidatos para que tengan toda la posibilidad mediática y que además eso lo financia el CNE, que dicho sea de paso es el dinero del pueblo, el candidato Zavala lo que hizo como básicamente estandarte y como bandera de lucha de su plan de gobierno es hablar contra la homosexualidad. Evidentemente estamos dentro de unos patrones culturales donde la sociedad todavía tiene mucho que cambiar. En ese sentido, el propio presidente Rafael Correa aceptó que tiene ese problema que tiene que ver con la sociedad en sí, pero hizo un acto que yo considero realmente pleno en el sentido de dar disculpas sobre lo que declaró. Si usted en cambio habla con el pastor Nelson Zavala y habla sobre el tema de la vulneración que hizo a la resolución emitida el 30 de enero por el Consejo Nacional Electoral, si usted le pregunta sobre lo que opina sobre la homosexualidad, de hecho el propio juez Patricio Vaca en la audiencia oral y de juzgamiento del 4 de marzo le volvió a preguntar lo que significaba para él la homosexualidad, que era una base de preguntas que teníamos nosotros. Él se ratificó en decir que era un pecado, se ratificó en decir que era inmoral, se ratificó diciendo que no es natural y dijo que así tenga que ir a la cárcel, va a decir lo que dice porque esa es la palabra de Dios. Entonces hay una gran diferencia entre haber emitido un comentario y luego haberse retractado y pedido las disculpas del caso, que insisto, además también se disculpó el propio 17 de febrero cuando ya supimos todo el pueblo ecuatoriano que había sido reelecto como presidente, versus el pastor Nelson Zavala, que no se retracta y constantemente dice cosas peyorativas y contra la inclusión y hace alusión explícita a la discriminación contra la ciudadanía LGBTI. Es decir, que si en la audiencia del Tribunal Contencioso Electoral el pastor Zavala pedía disculpas, todo hubiera quedado ahí. No se trata de eso, se trata de toda la suerte de aparataje mediático que ha habido detrás de esto. Hay que entender una cuestión, no ha sido una sola declaración, han sido varias. Como le dije, pudiera haber traído yo 10 hojas mínimo de todas las declaraciones que él ha hecho a lo largo del proceso electoral y post proceso electoral, una vez que nosotros iniciamos también, o que el Tribunal Contencioso Electoral hizo esta audiencia para poder juzgar al pastor Zavala. Esto se trata de una reincidencia constante de lo que ha dicho y además una profesión que él dice de fe que está en contra de todos los derechos humanos y del aparataje constitucional que nos protege. Quiero invitarle a escuchar lo que dijo el pastor Nelson Zavala sobre la educación pública y lo que él considera es una sodomización del país, para que luego usted ejerza su derecho a la réplica. Este documento que tengo aquí es lo que viene ahora para la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes. ¿Qué les van a enseñar? Las sensaciones sexuales con respecto a la adolescencia es otra característica propia de esta etapa. La atracción por personas del sexo opuesto y en algunos casos del mismo sexo y la necesidad de cariño y afecto físico es normal. Miren lo que enseña el gobierno. Están sodomizando el país. Aquí está la prueba. En la educación, en la salud, están enseñando que es normal, pues todos estos cambios. Ser transexual, ser travesti es normal. Tenemos este señor que se disfraza de mujeres, se hace llamar creo que Dayan, cuando realmente es un hombre. Entonces, esto es lo que vivimos. ¿Es normal eso? ¿Quién está confundiendo a quién? El texto que mostró el pastor Zavala se lo puede leer en el libro de Ciencias Naturales de octavo año que se encuentra colgado en la página web del Ministerio de Educación. Licenciada Troya, adelante con su réplica. Bueno, con respecto a lo que dijo el pastor Nelson Zavala, yo le invitaría a que sea un poquito más científico y que lea todos los avances que ha habido alrededor del tema de la homosexualidad. Justamente la homosexualidad dejó de ser declarada como un trastorno dentro de la Asociación Americana de Psiquiatría en el año 1973. Además, la Organización Mundial de Salud dejó de declararla como un trastorno en 1990, específicamente el 17 de mayo. Hay estudios que demuestran que la homosexualidad no es un trastorno, no es una enfermedad, que adicionalmente el poder identificarse y poder estar en conjunción con la orientación sexual que uno siente, una identidad de género, muy por el contrario, que generar un trastorno genera salud mental. Adicionalmente a esto, ya que, insisto, al pastor Zavala también le encanta mencionar la Constitución y decir que la están violando, puedo mencionar en los numerales 4 y 5 de la Constitución, en el artículo 83, señala: son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas, sin prejuicio de los previstos en la Constitución y la ley. 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 14. Respetar y conocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género y la orientación e identidad sexual. Tenemos por un lado todo un cuerpo legislativo que protege los derechos de las personas que tenemos orientación sexual e identidad de género diversas, pero por otro lado también
también tenemos toda una suerte de estudios y aparatajes médicos y psiquiátricos que avalan el hecho de que no es ningún trastorno y ninguna enfermedad. Por otro lado, también con respecto a lo que mencioné y haciendo el derecho de réplica, y me tomo la libertad de leer brevemente la carta de Dayan Rodríguez, que justamente ella tuvo una alusión directa al pastor Zavala contra ella, diciendo que básicamente era un hombre disfrazado de mujer. Dayan Rodríguez ha hecho un escrito público, como digo, me tomo 30 segundos en leerlo, dice: con indignación arcada y estupor, rechazo categóricamente las expresiones vertidas por el ex candidato presidencial Nelson Zavala hacia mi persona, se refiere a Dayan Rodríguez, el cual cito textualmente: tenemos a este señor que se disfraza de mujer y que se hace llamar, creo, Dayan, cuando realmente es un hombre. En efecto, no voy a negar mi realidad cromosómica XY, sin embargo, es algo que le compete únicamente a mi persona y que en este caso se ha respetado el artículo 83, numeral 14 de la Constitución de la República del Ecuador. El que yo haya hecho público anteriormente no es una autorización implícita, pues resulta una arbitrariedad, según el artículo 66, numeral 11 de la Carta Magna. Mi revelación se debe a la muestra de la realidad de los grupos LGBTI a través de mi activismo público. Por tanto, estas expresiones exponen frívolamente mi intimidad sexual y mancillan mi identidad de género reconocida como un derecho fundamental en el artículo 11, numeral 2 del mismo cuerpo legal. La forma despectiva, veleidosa y enajenada de la que se refieren las poblaciones de sexo genérica diferentes no puede ser objeto de maculación, por lo que las autoridades competentes deberían tomar cartas en el asunto. La carta menciona otros asuntos, pero por cuestión de tiempo me he permitido leer esta parte que considero fundamental, además del hecho justamente de que hay colectivos LGBTI que en el presente estamos realizando reformas a la ley del registro civil, y justamente Dayan es quien ha empoderado el hecho, junto a otras organizaciones de mi género, en mi cédula como un derecho justamente para la cédula de identidad. Precisamente, las reformas a la ley del registro civil es otro de los aspectos que critica el pastor Zavala. Escuchemos por qué. ¿Usted cómo va a saber quién es un hombre y quién es una mujer? Tal vez hoy día conoce a una mujer creyendo que es mujer, se casa, y cuando llega su intimidad, su noche de boda, se encuentra con un órgano reproductor que no corresponde a lo que dice la cédula, que gracias a estas leyes van a cambiarle el sexo. ¿Qué es esto? Adelante, licenciada Troya. Bueno, primero, realmente me da bastante gracia porque considerando los tiempos en donde vivimos, es un poco improbable que recién una persona en la noche de bodas pueda darse cuenta que su pareja tiene otro órgano sexual no correspondiente al sexo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, básicamente él puede pensar lo que considere, sin embargo nosotros estamos haciendo nuestro legítimo uso a los derechos que nos competen, y en ese sentido varios colectivos de la ciudadanía LGBTI hemos hecho varias propuestas con respecto a la reforma de la ley del registro civil. Entre esas, una de ellas es justamente mi género y mi cédula, pero adicionalmente nos parece importante que la unión de hecho que está reconocida en el artículo 68 de la Constitución esté explícitamente marcada en el registro civil como un estado civil, porque eso realmente nos pone en igualdad de condiciones que el resto de personas. Adicionalmente, también estamos pidiendo que los hijos e hijas biológicos dentro de una de las personas que formen una pareja homoparental puedan registrar con el apellido de ambas partes de la pareja a esta criatura, lo que no sucedió con el caso de Helen y Nicole con su hija Satya. Estas son algunas de las cosas que estamos nosotros solicitando, no es una invención, no es descabellado ni salido de ninguna ciencia ficción, es realmente nuestros derechos. Tenemos derecho a la orientación sexual, a la identidad de género y vivirla plenamente en todas las dimensiones que pueda garantizarse, y como lo dice el propio Estado, que además es laico, no es religioso, insisto, es laico. ¿Y tienen ustedes la expectativa de que esa ley supere el veto presidencial? Bueno, el presidente Correa ha sido explícito, inclusive en una entrevista radial que hubo el 13 de febrero, en manifestar que no le parecería mal que nosotros podamos justamente meter este tipo de derechos, explícitamente el de mi género y mi cédula, dentro de la ley de registro civil. Eso, por un lado, en cuestión de la expresión y la garantía que hay aparentemente de este gobierno, y que además incluye dentro de su plan de gobierno algunas líneas de acción con respecto a la no discriminación LGBTI. Ahora dependerá justamente de la Asamblea
el que esto se apruebe, pero nosotros estaremos vigilantes, así como hemos estado vigilantes de este proceso electoral donde hemos sido realmente mancillados y vulnerados en nuestros derechos reiteradamente por el pastor Zavala. Nosotros tendremos la vigilancia del caso para que lo que estamos solicitando en el estricto sentido de nuestros derechos y en el apego de la ley se pueda dar cumplimiento a través de la Asamblea, que en este caso es la función legislativa. Agradecemos la presencia de la licenciada Pamela Troya, coordinadora de la agrupación Igualdad de Derechos Ya, y una de las demandantes, el pastor Nelson Zavala, ante el Tribunal Contencioso Electoral. Son las 7:48 en Contacto Directo.